Muy buenos días a todos los profesores de español que nos ven en este quinto Congreso de Profesores de Español 2020. Yo soy Éter Núñez, soy maestro de educación primaria, soy profesor de español en el grado de licenciatura y actualmente me desempeño como docente en el primer grado de un centro educativo gubernamental y adicionalmente trabajo en un proyecto de la cooperación internacional dedicado a la mejora de la lectoescritura. Ahí me desempeño como asesor de materiales educativos. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo con los docentes y el día de hoy les traigo un webinar que lleva por título Metodología de la lectoescritura inicial en enseñanza remota. Decidí tocar este tema para básicamente dar algunas sugerencias o recomendaciones a los profesores para que planifiquen y desarrollen actividades que en realidad les permita que los niños y las niñas tengan el dominio de esas habilidades que tanto nosotros necesitamos. Si bien estas actividades no son una receta, sí les puede dar algunas luces de cómo pueden ustedes hacer cambios en la metodología que están aplicando. Yo creo que ustedes también ya se han dado cuenta que no es lo mismo dar clases como hemos estado dando clases y en este momento, y esto requiere que nosotros hagamos algo. No podemos esperar a que la política educativa mueva el currículum para nosotros comenzar a implementar cambios. Yo creo que el aula se mueve a un ritmo más rápido, el contexto es mucho más rápido y por eso los profesores tenemos que actuar mucho más rápido de lo que normalmente actúa la política educativa. Esto, aquí mostraré algunas sugerencias también, no solamente a nivel metodológico, sino también algunas luces o recomendaciones que ayudarán también a hacer cambios en el currículum. Espero que les guste y que les sea útil para la tarea que estamos desarrollando en este momento. Quiero comenzar compartiendo una presentación que he preparado y que va a guiar este webinar. Sin embargo, estaré alternando entre algunos videos para ejemplificar algunos aspectos. Como podrán ver, la presentación tiene por título Metodología de la enseñanza de la lectoescritura en enseñanza remota. Y quiero comenzar con una pregunta que creo que todos los docentes nos hemos hecho. ¿Qué significa educar durante la pandemia? Bueno, significa ver esta situación crítica como una oportunidad para realizar cambios en las prácticas de enseñanza. Definitivamente, estamos bajo un sistema muy em, que no queríamos salir de nuestra zona de confort. Yo creo que la pandemia nos está obligando a salirnos de esta parte. Hay que revalorizar a la familia como un componente importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que si antes los padres y las madres eran importantes, en este momento son 3 veces, 4 veces más importantes. Los papás nos funcionan como interlocutores, son los mediadores entre nosotros y los niños en este momento. Hay que entender las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones requieren adquirir mayor autonomía, más capacidad de aprendizaje independiente, ¿sí? Sabemos que en lo mejor de los casos, algunos niños cuentan con sus padres y madres de familia, pero sabemos que hay un buen porcentaje de que están trabajando. Entonces, los niños y niñas tienen que aprender a trabajar de manera más independiente. Y eso exige más autocontrol y capacidad para aprender en línea. Y algo que es muy importante es que tenemos que redimensionar el rol del docente. Yo creo que mucho se decía hace algunos años que el profesor era un guía, que el profesor era un tutor. Ahora esto tiene más sentido. Si los profesores no podemos estar frente a los jóvenes, frente a los niños y niñas, entonces nuestro rol debe de cambiar. Y hay que considerar cambios en la metodología de enseñanza, y esto lo resalté en azul porque
es lo que voy a profundizar con las demás presentaciones. No solamente la metodología requiere un cambio, también el currículum requiere un cambio. Sabemos que si bien nuestro currículum, diseño curricular, tiene una vigencia desde el 2003, tiene aproximadamente 15 años, sabemos que eso es, digamos, el estándar. Los currículum generalmente tienen una duración entre 10 y 15 años, más o menos. Entonces, cambiar un currículum también exige una alta inversión de recursos humanos y de recursos materiales. No es algo fácil. Y es algo también que tiene que ver con la política educativa de un país, porque por definición eso es un currículum. Concretiza la política educativa nacional. Entonces, vamos a decir que el currículum necesita cambios. Y con esta pandemia los cambios son más evidentes. Y es por eso que el currículum tiene que ser más flexible. No sé si, bueno, más adelante voy a comentar. Tenemos el caso de que nuestras áreas curriculares están segmentadas también por bloques y esta segmentación realmente es una estrategia que se usa en los diseños por organización, pero no es algo que tiene que llevarse a la práctica, ¿sí? Tiene que haber integración. Y por eso hay que pensar en un currículum más integrador. Hay que priorizar las habilidades de acuerdo al contexto actual. Definitivamente, ahora no podemos implementar todo el currículum. He conocido casos, por ejemplo, de profesores que me dicen que ya en junio, durante esta pandemia, ya habían terminado un libro de español. Eso a mí me sorprende porque ni siquiera en términos normales, en tiempos normales, los profesores podemos desarrollar la mayoría de las habilidades que se concretizan en los libros, mucho menos ahora. Entonces, a mí me preocupa eso. Hay que priorizar las habilidades de acuerdo al contexto actual y hay que enfocar las habilidades en las tecnologías de la información y de la comunicación. Y hay que desarrollar habilidades socioemocionales. Niños y jóvenes con autocontrol, con habilidades socioemocionales, autoconocimiento, gestión de las habilidades y otras que según la evidencia son necesarias para afrontar la realidad. Y he resaltado en azul los cambios en la metodología de enseñanza normada por el currículum. Sabemos que el currículum dicta de alguna manera la metodología de la enseñanza. Entonces, hay que pensar en un cambio de esta metodología, pensar en la integración curricular, incluir en la familia en diferentes actividades y también contextualizar la enseñanza. Eso es muy importante. Tengo la primera recomendación para la metodología y es la integración curricular. Eso para mí en este momento se ha vuelto muy importante y esto es por un término que yo digo economía del currículum, economía en las estrategias didácticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, no es lo mismo que yo dé a distancia 7 clases, 7 campos curriculares a que pueda dar 4 y en estas 4 integrar todas las otras 3. Y eso es integración en términos sencillos. Por definición, la integración es una modalidad fundamentada en la concurrencia, colaboración e interconexión de los contenidos de varias disciplinas para abordar un aspecto de la cultura escolar a través de un modelo de trabajo cooperativo de profesores que incide a su vez en la metodología de la evaluación y en el clima general del centro. En tiempos de pandemia, la integración curricular se vuelve muy importante y es por lo que comentaba al inicio. Imagínense una madre o un padre de familia con 5 hijos que reciben 5 clases diarias, 6 diferentes clases. Español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, educación física. ¿Se imaginan esto con 5 hijos? Esa es una dificultad muy grande. Por eso que nosotros como profesores debemos de desarrollar actividades que estén integradas. ¿Cuántas habilidades y cuántos campos curriculares nosotros podemos integrar tan solo en español?
realmente muchos. Y eso voy a dar un ejemplo más adelante. Aquí presento por qué es importante pensar en un currículo integrador, porque hace frente al deterioro de la calidad educativa en tiempos de pandemia. Menos, eso tiene que quedar claro para nosotros en este momento, menos es más. Permite hacer conexiones más significativas entre el aula y el contexto actual. Todo lo que hagamos en este momento, y tal y como debería ser siempre, debe responder al contexto. Y eso voy a dar, tal vez doy algunos ejemplos más adelante. Si normalmente en el vocabulario yo tendría que estar enseñando velocidad, tendría que estar enseñando palabras como incertidumbre, por ejemplo, en ese momento hay palabras que son prioritarias de enseñar, como sistema inmunitario, como coronavirus, como pandemia, son palabras importantes. Y también puede contribuir a aproximar la realidad circundante las aulas, ofreciendo y capacitando a los estudiantes con unos aprendizajes que se consideran más adecuados en la sociedad actual. Y posibilita la adecuada sistematización de procedimientos comunes a todas aquellas disciplinas que no son objeto habitual de enseñanza explícita, ¿sí? Incluso, y con esto quiero decir que no solamente podemos trabajar los campos curriculares prescritos en el diseño curricular, sino todas aquellas habilidades que nosotros consideremos importantes. Yo creo que no hay contenidos, no hay habilidades tan explícitas que se trabajen en nuestro currículum para, para la salud. Entonces, nosotros son aspectos que podemos incluir. Por ejemplo, un texto, dar una clase sobre un texto, a partir de un texto expositivo que explique cómo fortalecer nuestro sistema inmunitario y a partir de diseñar una receta que incluya el desarrollo de un platillo que ayude a fortalecer el sistema inmunitario. Entonces, ¿cómo podemos integrar nuestras actividades realmente y hacer la conexión con el contexto actual? Hay muchas formas y vamos a ver aquí dos ejemplos. Hay muchas formas, podemos integrar el currículum relacionado con varias disciplinas a través de tópicos y a través de cuestiones de la vida cotidiana. ¿Sí? Son varias cosas. Con varias disciplinas, supone coordinar las programaciones de varias disciplinas afines y las tareas implicadas, y también la integración a través de tópicos, donde las tareas implicadas coordinan sus programaciones alrededor de un centro de interés, es decir, de un tema principal. Y es lo que les decía, por ejemplo, sistema inmunitario, medidas de bioseguridad, y a partir de ahí desarrollar varias habilidades relacionadas con el campo curricular. Y también hay integración curricular a través de cuestiones de la vida cotidiana, desarrollando temas transversalmente difícilmente abordables del tratamiento unipolar que ofrece una sola disciplina. El currículum integrado nos permite sacar provecho de varias disciplinas. Y bueno, vamos a también, les quiero dar algunos ejemplos de cómo pueden hacer esas integraciones. Hay varias etapas para hacer estas integraciones. Una primera etapa es seleccionar los temas, seleccionar de forma adecuada la integración, seleccionar los objetivos, analizar las posibilidades, diseño y la metodología de actividad. O sea, la primera etapa es como hacer un sondeo de cómo podemos nosotros lograr la integración curricular, ¿sí? Ver qué contenidos, qué objetivos perseguimos. En la segunda fase ya agarramos todos, tomamos todos estos elementos pensados en la primera fase y los sistematizamos a través de un diseño y una planificación. Posteriormente, en la tercera fase, diseñamos los recursos educativos. Puede ser un video, una presentación, un audio, una infografía, una imagen. Eso depende del contexto.
Sabemos que en Honduras, digamos, no hay mucho acceso a Internet. Puede ser un audio que pueda transmitirse por radio o puede ser un documento impreso muy sencillo. Y la cuarta fase es la evaluación de la actividad didáctica integrada. Y miren que quiero resaltar algunos elementos que están alrededor de todas estas etapas, y es el contexto, el aula de clases, que esta entiéndase no como un espacio no físico, sino el aula de clases entendida como el espacio en donde profesores y educandos compartimos, y por supuesto la familia, que como les explicaba al inicio, en este momento toma mucha importancia. Un ejemplo, medidas de bioseguridad, una forma de integración, varias disciplinas o campos curriculares. En este caso, integrar español y las ciencias naturales. Objetivo, español, seguir un instructivo para crear una mascarilla. Ciencias naturales, reconocer la importancia de usar mascarilla para prevenir el COVID-19. Posibilidades de integración, niños y niñas pueden seguir instrucciones orales o escritas para crear su propia mascarilla. La habilidad comunicativa de desarrollar es la comprensión oral o escrita, depende, porque podemos también ponerlos a escribir un instructivo. Por otro lado, en ciencias naturales se estudiaron las medidas de bioseguridad más importantes en tiempos de pandemia. Uso de una mascarilla o cubrebocas. Y es por eso que voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace la integración con un video que el proyecto de USAID, de Lectores a Líderes, ha desarrollado para una campaña que la Secretaría de Educación ha implementado que se llama Te queremos estudiando en casa. Y precisamente es en este video vamos a poder ver cómo se integra el español y las ciencias naturales y cómo en español los niños pueden crear, por ejemplo, una mascarilla. Y ahí estamos viendo muchas actividades del currículo. Entonces, les voy a compartir ese video. Tenemos una dificultad técnica, pero ya la voy a resolver para presentar el video. Vamos a ver el video y pongamos atención a cómo se hace la integración curricular en este caso. Hola familia, estas son mensajes destinados a las familias que tienen niños y niñas para
Muy bien. Quiero resaltar varios aspectos de este video respecto a la integración que se logró hacer con otra área curricular. Y quiero resaltar tres cosas. Uno, quiero resaltar el contenido, ¿sí? Normalmente un contenido, puede variar en estos tiempos. ¿A qué me refiero con ello? Quizás en este momento no correspondía, según el libro o según el diseño curricular, hacer una mascarilla siguiendo algunos pasos o siguiendo un instructivo. De repente era hacer un juguete, un cometa, qué sé yo. Se pudo hacer el cometa y está bien incluso en estos tiempos por el tema de entretenimiento, pero observamos que era prioridad
que los niños supieran cómo hacer una mascarilla y cómo usarla o no usarla puede afectar su salud. Entonces, miren aquí cómo logramos la integración entre dos áreas curriculares, abordar un tema que es importante desde las ciencias de la naturaleza, que tiene que ver un poco con la salud, y cómo desarrollamos aquí habilidades lingüísticas, ¿sí? Los niños y las niñas están siguiendo pasos, están comprendiendo un instructivo, y esa es una habilidad importante. Sabemos que en la actualidad los niños y las niñas están muy familiarizados con los instructivos o con los tutoriales que ven en YouTube y en otras plataformas. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa habilidad para fortalecer estas habilidades lingüísticas, pero también lograr conciencia en las medidas de bioseguridad? Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos lograr la integración en nuestra metodología. Vamos a ver a continuación la segunda recomendación que doy para mejorar nuestra metodología de enseñanza. La segunda recomendación es em, integrar a la familia en las actividades de enseñanza. Esto para mí es fundamental. Yo, como les mencioné al inicio, tengo primer grado y tengo de 36 niños, tengo 28 niños que están leyendo y escribiendo. Y muchos de estos niños lo hacían desde mayo, junio. ¿Cómo he logrado esto? Bueno, integrando a la familia, integrando a las madres y padres de familia. Las madres y los padres prácticamente han logrado conocer el método, lo desarrollan de una manera increíble y ellos son las personas que son mis mediadores realmente. Entonces la familia en este momento se vuelve más importante que antes. Y aquí tengo como una serie de recomendaciones generales. Crear horarios de trabajo flexibles. Yo no concibo eso de que van a hacer las clases de 7 a 12 y solo de 7 a 12. No, yo creo que la ventaja que ha dado la enseñanza remota es que podemos ser flexibles y eso en lugar de perjudicar a los niños y a las familias, más bien les beneficia. Desarrollar actividades que incluyan participación de toda la familia. Para mí una actividad de enseñanza es ver una película y al día siguiente escriban o vamos a comentar o van a decir una opinión. Vamos a cantar una canción. Vamos a hacer un karaoke incluso. Vamos a hacer collages familiares. Busquen hojas, flores en el campo, material desechable, perdón, y todos estos recursos que tengan. Eh, Sigamos una receta. Vamos a diseñar una receta el miércoles, el jueves vamos a conversar y el viernes van a hacer ustedes el platillo siguiendo la receta. Varias actividades que incluyan a toda la familia. Hay que aprovechar este momento que están todos en casa para fortalecer eso. Hay que ser amables y comprensivos con los niños y las niñas. La educación no debe ser un problema adicional en este momento de pandemia, sino algo que complemente en la vida cotidiana. Eso es para mí es sumamente importante. No podemos presionar a los papás, decirles constantemente, mándenme fotos que quiero ver. No, eso no es importante en este momento. Y yo creo que la educación y los profesores no debemos ser una carga adicional para los padres, sino alguien que los comprende, que los acompaña y que les sugiere en este momento cómo educar a su hijo. Hay que adecuar el tiempo escolar, definitivamente. En la casa no se debería dedicar el mismo tiempo que se dedica en la escuela. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si normalmente la escuela funcionaba de 7 a 3, los niños no deben estar recibiendo educación en casa de 7 a 3. Hay que ser flexibles. Yo realmente, y algo que decía desde el inicio, en tiempos de pandemia, menos es más. No queremos cansar a los niños. Y aquí he puesto algunas recomendaciones de UNICEF que me han parecido muy pertinentes. Somos modelos para nuestros hijos e hijas. Bueno, yo no tengo hijos e hijas, pero creo que estas recomendaciones son importantes. La forma en que hablamos y nos comportamos frente a otros también influye de gran manera sobre cómo ellos se comportan.
Tratar de conversar amablemente con todos en las familias, incluidos adultos y niños. Una mala comunicación entre adultos en el hogar podría causar un impacto negativo en nuestros niños. Y cuanto más practicamos modelar relaciones pacíficas y afectuosas para nuestros hijos, más seguros y amados se sentirán ellos y ellas. Entonces me ha parecido esto muy interesante y por eso he decidido colocarlo aquí como una recomendación para los profesores que también son padres y madres, pero también para que hagan conciencia acerca de cómo debemos conducir a las familias en estos momentos. Estas son mi segunda recomendación y mi tercera y última, que para mí es muy importante, hay que contextualizar la enseñanza. Esto es fundamental. Los métodos deben ser accesibles y fáciles de comprender para toda la familia. Eso para mí es muy importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque yo, en lo personal, me tocó adecuar la metodología de enseñanza de lectoescritura inicial con mis padres y madres. No iba a usar un método tan sofisticado como dice la evidencia y le iba a pedir a los papás que lo implementaran al 100%. Eso se volvía difícil. Entonces tuve que hacer adecuaciones siempre basadas en evidencia, pero también basadas en las prácticas de las familias. Y eso me ha funcionado muy bien. Dos, las habilidades a desarrollar ahora más que nunca deben ser útiles para desenvolverse en la vida cotidiana. El vocabulario, los tipos de texto y los contenidos deben ser funcionales. Lo que les decía, cambiar vocabulario, cambiar los tipos de texto, cambiar las temáticas. Eso es fundamental ahorita, ¿sí? Diversificar los medios y canales de enseñanza. No todos tienen acceso a internet. No voy a hacer solamente videos para enviar, sino que audios, y si hay una radioemisora local, gestionar para que esos audios se transmitan por ahí. Impresiones sencillas, ¿sí? Hojas que permitan a los niños y niñas trabajar por sí solos o con el apoyo de padres y madres. Hay que diversificar los servicios educativos. Las habilidades y contenidos deben priorizarse, considerar que sean imprescindibles, necesarios para la adquisición de nuevas habilidades e integrales. Y todas las habilidades deben ser, no podemos dar todas las habilidades que normalmente estaban programadas en el currículum. Hay que priorizar aquellas que son imprescindibles, las que son importantes para adquirir nuevas habilidades y también las que permiten la integración, como el ejemplo que les mostraba, y emplear métodos que combinen el juego y el aprendizaje. Eso para mí es sumamente importante y voy a mostrarles a continuación un ejemplo que tiene que ver con contextualizar la enseñanza, pero también con una combinación entre el juego y el aprendizaje y una actividad muy familiar. Les voy a compartir ese video.
Bueno, espero les haya gustado estos ejemplos que he mostrado y solo quiero terminar retomando estos tres aspectos que he desarrollado en este webinar. El primero, y que es muy importante, es lograr la integración, ¿sí? Si logramos unir varias áreas curriculares, varios temas, estamos logrando también que la educación sea integral y fortaleciendo múltiples habilidades a través de una sola clase o de un campo curricular. La segunda recomendación, incluir a la familia en todas las actividades. Esto es fundamental. Los papás y las mamás deben ser en este momento uno de los que más conocen acerca de la metodología, porque son nuestros aliados. Eso es muy importante. Y el tercer punto es que tenemos que contextualizar la educación. En general, todo tiene que estar relacionado con esto, que pueda ayudarle al niño a solventar las dificultades que puede enfrentar en estos momentos de pandemia. Espero que estas recomendaciones les sirvan para hacer sus adaptaciones. Los profesores, estoy seguro de que vamos a un ritmo más rápido de lo que puede ir la política educativa, el diseño curricular, y tenemos que actuar lo más rápido que puede. El propósito era precisamente eso, darles algunas herramientas para que ustedes puedan actuar de la mejor manera. Mi nombre es Eter Núñez y ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes en este quinto congreso para profesores de español y los animo a que continúen en sintonía con los demás expositores. Hasta la próxima y mucho gusto.